Buenas, un saludo de Virtus, Aaron Benavides. Un placer poder acompañarlos en esta lectura bíblica para hombres. Y nuevamente Virtus es una fraternidad enfocada para que el hombre pueda restaurar su masculinidad, y estas lecturas bíblicas es en búsqueda de justamente eso, ¿verdad? Como nosotros podemos aplicar como hombres las lecturas bíblicas y las experiencias que vivieron estos personajes, en especial Jesús, ¿verdad? Que es la figura más grande que nosotros podemos modelar como hombres, ¿verdad? Entonces, este espacio es justamente para eso. Nuevamente, no es un estudio bíblico, no es teología, es simplemente una lectura casual en la que nosotros podemos leer la Biblia, aprender un poquito y ver principalmente cómo nosotros podemos aplicarla en nuestra vida y comparar las circunstancias que nosotros hemos vivido o que estamos viviendo con las de los personajes de la Biblia, ¿verdad? Muchas veces como hombres creemos que esto solo me pasa a mí, que estoy solo, que no tengo propósito, pero nos damos cuenta que conforme nosotros nos vamos abriendo, podemos ir viendo que realmente no estamos solos, que hay varias personas que están viviendo esto, que ya lo vivieron, que lo pudieron, entonces pudieron sobreponer a las circunstancias, ¿verdad? Entonces podemos ver que sí hay herramientas que nosotros podemos utilizar para justamente ser mejores. A veces creemos que estamos rotos, que no somos valiosos, pero realmente ni estamos rotos y sí somos valiosos. Lo que pasa es que hay tanto ruido a nuestro alrededor que nosotros no lo podemos percibir, ¿verdad? Entonces esto nos devuelve a nuestro origen, a nuestra identidad y diseño de origen, que básicamente fue el creador nuestro el que lo puso ahí, y que con el pasar de las décadas se ha ido modificando, y lejos de hacer un bien, más bien ha hecho un mal a la identidad de los hombres. Entonces vamos a compartirles aquí lo que es la Biblia de Virtus, virtus4.mem/biblia. Aquí es donde podemos encontrar la Biblia para hacer las lecturas. En este caso también siempre les recomiendo tener notas para que ustedes puedan escribir las ideas, los pensamientos, porque cuando uno va leyendo con ese enfoque de aplicarlo a mi vida, a uno se le van ocurriendo cosas y va sintetizando la información, pero también creando un criterio propio sobre lo que se está leyendo y sobre lo que usted está viviendo para formarse una idea suya, ¿verdad? Entonces, súper importante las notas. En la lectura anterior leímos lo que es Marcos 5 y 6 y quedamos en lo que es el capítulo 7 del libro de Marcos. Entonces, para comenzar, iniciamos en el versículo 1, y si ustedes nos acompañan por primera vez, pues lo felicito. En otros videos anteriores explico un poco el sistema, entonces pueden devolverse a las lecturas anteriores para llevar el orden. Y ahí más o menos en algunos videos explico ciertas cosas, en otros no, para no ser tan redundante, ¿verdad? En este vamos a iniciar directamente con la lectura. Entonces, Marcos capítulo 7, versículo 1. Y dice: los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. Y vieron a algunos de sus discípulos que comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Y ahí se nos da una breve explicación de lo que es el rito de lavarse las manos. Entonces, en el 5 dice: así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con las manos impuras? Él les contestó: tenían razón Isaías
cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han deseado los mandamientos divinos. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Entonces, y vemos aquí en esta nota que muchas veces Jesús, no es la primera vez que lo dice, Jesús lo ha dicho muchas veces y nosotros lo hemos ido mencionando en las lecturas, como esta serie de rituales, veamos los rituales como la sociedad actual. ¿Qué es lo que la sociedad me dice a mí como hombre? ¿Por qué valgo yo? ¿Valgo porque tengo un buen salario? ¿Valgo porque tengo una posición de trabajo? ¿Valgo porque tengo un montón de chunches? ¿Porque puedo proveer a mi casa? Esos son los rituales, esas tradiciones que se apoderan de nosotros y al final valemos por la tradición. Pero Jesús no lo ve así, Jesús lo ve de la forma diferente. O sea, Él dice, todo esto al final se volvió un problema. No era el objetivo principal. El objetivo principal era que el corazón quisiera estar cerca del Creador, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, la sociedad nos ataca con tantas reglas, con tantas tradiciones, con tantos rituales que nos abruman, especialmente como hombres, porque es el género que es más atacado por las tradiciones y los rituales, ¿verdad? Entonces hay muchos paradigmas en los cuales Jesús no estaba de acuerdo. Él prefería que si usted iba a hacer algo en cuanto al ritual de religión, no lo hiciera porque tenía que, sino porque usted quería acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que aquí les está diciendo. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Y aquí está muy explícito. Jesús está diciendo que ellos pecan por sus tradiciones. Dejan de lado lo que Dios quería, el mandato de Dios. Cuando hablamos de mandamientos de Dios nos referimos a que realmente era un mandato de Dios, pero ellos lo dejaron atrás por las tradiciones. Vamos a seguir continuando en el 10, versículo 10. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, entre paréntesis, es decir, ofrenda dedicada a Dios. Es como quitarse el tiro, ¿verdad? Realmente no se refería a eso, ¿verdad? Que en el 12 quedamos. En este caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Entonces dice que aquí hay una tradición que se transmite entre ustedes y que anula lo que es la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos acá el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre será condenado a muerte. Y ellos hicieron la tradición que es cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán. Corbán, ofrenda dedicada a Dios. Entonces vemos como ya aquí es un mandamiento. Aquí ellos lo toman como una ofrenda, como un resultado, un objetivo.
¿verdad? Y no ese, entonces, no ese es el objetivo que Jesús y Dios querían plantear, porque cuando usted lo hace por honra, es muy diferente que cuando usted lo hace por responsabilidad o por un beneficio, ¿verdad? Entonces esa es la tradición que tapa el mandamiento. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente, entró en la casa. Sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después van a dar a la letrina. Con eso Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Entonces dice, porque no entra en su corazón. Lo que entra en la persona no entra en el corazón por la boca, ¿verdad? Sino en su estómago, y después se va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Entonces, luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces, vemos que Jesús aquí quiere darle un enfoque muy diferente. Jesús quiere hacerles entender a ellos que no es lo que comemos realmente. Que uno creería que porque tengo las manos sucias viene sucio y me va a dañar a mí, me va a contaminar. Que era la creencia, nuevamente el ritual que ellos creían. Entonces, por eso es que ellos lavaban el vaso y lavaban los platos y lavaban todo y lavaban la comida, porque ellos creían que esa impureza se transfería a ellos de una forma espiritual. Ellos comían algo impuro y ellos se volvían impuros. Por eso es que, digamos, en esa cultura Dios no se podía comer cerdo, o sea, ni se pensaba. El cerdo era un animal inmundo. Y también no se podía entrar en casas o convivir con personas extranjeras que no fueran judías, porque usted se contaminaba de impureza también, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús quiere dar otro enfoque. Dice, realmente no es compartir con alguien en la casa o no es la comida, es todo ese rencor, todo ese orgullo que hay en nuestro corazón, el que genera inmoralidad sexual, robos, homicidios, adulterio, avaricia, maldad, engaño, libertinaje, envidia, calumnia, arrogancia y necedad. Entonces vea qué específico es y qué montón de características da, que muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros hemos tenido estas características, ¿verdad? Y como el pensamiento, vea que son pensamientos, son malos pensamientos, dice la Biblia. Y esos pensamientos están dentro de nosotros, nos hacen actuar de una forma. O sea, quiere decir que se materializan a través de una acción. Y así es como pasan todas estas cosas, ¿verdad? Una inmoralidad sexual o un adulterio no pasa de la noche a la mañana, así rapidísimo, no. Tiene que haber una serie de pensamientos que me llevan progresivamente a ese pecado hasta que luego ya lo cometo porque lo normalicé, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante porque nos hace una limitación de lo que nosotros debemos hacer y de lo que debemos dejar, ¿verdad? Entonces debemos cuidar nuestro interior y alejarnos de esa lista de cosas malas que nos va a contaminar a nosotros y eventualmente va a dañar nuestro entorno.
El 23 dice, todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. La mujer era extranjera, Ciro-Fenicia, de la región de Ciro y de la región de Fenicia. Esto es interesante porque esto es un pueblo bastante antiguo de los principios, antes de que la nación judía existiera. Era de nacimiento y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, repitió Jesús, y porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. En cuanto ella llegó a la casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Entonces vemos que Jesús parece ser aquí un poco concho, pero él ya sabía todo, ¿verdad? Él conocía el corazón de la señora, de la mujer, y él sabía ya la respuesta que le iba a dar, y por eso pone en evidencia esta circunstancia, ¿verdad? Primero, ella no era de los judíos, entonces el principal objetivo que tenía el Mesías, Cristo, era servir a los judíos, pero él tenía otro que era llevar, porque ya lo había proclamado así, llevar esa salvación a todas las naciones, ¿verdad? A diferencia de las tradiciones judías que creían que solo ellos pueden ser salvos y solo Dios los sostiene a ellos, Jesús vino a romper totalmente eso y a llevar salvación a todo aquel que crea en él. Por eso es que hace este ejemplo, porque si hubiese sido como la tradición decía, él no hubiera tenido por qué hacer esto, ¿verdad? Incluso iba en contra de lo que él mismo se había dicho. Pero en el pasado él había dicho que no, que él iba a salvar y a rescatar todas las naciones, ¿verdad? Entonces aquí se ve un ejemplo muy claro de cómo él dice que él vino para los hijos, o sea, para el pueblo de Israel. Y ella le responde que aún las migajas, los perros comen de las migajas que los hijos dejan, ¿verdad? Dando a entender que ellos también son bendecidos a través de esa nación, ¿verdad? Y efectivamente a través de la nación de Israel es que se fueron benditas todas las naciones. Y justamente Jesús fue esa bendición que nos dio el rescate, la salvación a todos nosotros sin necesidad de haber sido israelitas de nacimiento. Y luego Jesús da la instrucción y la hija queda sana. En el 31 dice, luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón, al mar de Galilea. Vea que aquí ya Jesús anda en Tiro y Sidón. Si nosotros recordamos al endemoniado Gadareno, él era de esta región. Al principio Jesús no pudo entrar porque la gente le tuvo miedo, pero luego nosotros vemos cómo él ya puede ir ingresando porque la gente ya ha escuchado de él y de lo que hace y desea compartir con él. Entonces, véalo aquí donde dice, luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón, al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Anteriormente habíamos visto que justamente este hombre, Jesús le había dicho, él quería ir con Jesús, por supuesto, ¿verdad? Lo había sanado de sus espíritus, de su legión, pero él quería ir con Jesús y Jesús le dijo que no, que se quedara, que
contara y diera testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, ¿verdad? Y él justamente se quedó y hizo exactamente lo que Jesús le pidió, ¿verdad? Él estaba tan impactado por todo lo que había sucedido que dio su propio testimonio, y la gente empezó a escuchar de Jesús en la región de Decápolis, lo que luego le permitió a Jesús poder entrar y que la gente ya estuviese preparada para escucharlo y recibirlo, ¿verdad? Súper importante esa nota. Luego allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaron que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Con eso se le abrieron los oídos al hombre. Se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuando más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Nuevamente la misma dinámica de Jesús de siempre decir a la gente que no lo diga, y el objetivo era no echarse vanagloria, ¿verdad? Sino que la gente pudiera descubrirlo por amor, porque lo quería conocer y no porque querían ser sanados o obtener algún beneficio, ¿verdad? Que es típico de lo que somos nosotros los humanos. Y pasamos al capítulo 8. Dice: en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenía nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada de comer. A mí me sorprende porque yo veo esta acción que marcamos aquí y siempre lo veo como el primer campamento o algo así, ¿verdad? El primer retiro espiritual o el primer campamento. Estuvieron 3 días con Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús siente compasión, que nuevamente es una característica de Jesús que nosotros debemos a adaptar, que es poner las necesidades de los demás por encima de nosotros, pero de una forma equilibrada, ¿verdad? A diferencia de Jesús es un ser poderoso, sin limitaciones, pero nosotros sí tenemos nuestras propias limitantes como seres humanos. Y es muy diferente ser compasivo que ser destructivo, o no sé, autosabotearme. Si yo no tengo comida, dársela a los demás porque tengo que ser compasión. No, eso no funciona así, va un poco más profundo, ¿verdad? Primero, la persona que da esa compasión tiene que ser una persona íntegra, ¿verdad? Íntegra en aspecto espiritual, pero también en aspecto físico, ¿verdad? Entonces voy a anotar aquí, bueno, no, voy a seguir leyendo. Entonces dice que estuvieron 3 días con él y que no tenían nada de comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartiera a la gente, y así lo hicieron. Tenían además
unos cuantos pescaditos, dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comía hasta quedar saciada. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4,000, tan pronto como los despidió. Bueno, eran 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Entonces, con Jesús entonces aquí nosotros nuevamente vemos cómo Jesús vuelve a alimentar ya había alimentado a 5,000, ¿verdad? Recordemos que ya él había alimentado a más de 5,000 personas y esta es otra ocasión en el que él está 3 días con estas personas, siente compasión y les da de comer. Interesante es que los discípulos aún, a pesar de que habían visto aquel milagro, como que aún todavía como que no conectaban, ¿verdad? Y le hacían esas preguntas un poco incrédulas y es interesante cómo es que aún no creían, pero me imagino que si yo hubiera estado ahí me hubiera pasado lo mismo. Entonces, de ahí no los culpo, ¿verdad? Lo importante es que en este caso Jesús alimenta a 4,000 y recalco nuevamente que en este caso los discípulos no eran los 12, eran muchos discípulos y pueden ser cientos de discípulos incluso que Jesús tuvo y ellos ayudaban a alimentar también a estas personas, ¿verdad? Ok, aquí se embarcaron, tomaron el barco y dicen, y se fueron a la región de Dalmanuta. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Siempre. Para ponerle a prueba, le pidieron una señal del cielo. Estos eran medio caballos también. Y habiendo visto todo lo que había hecho, seguían de necios. Igual, él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. ¿Por qué Jesús no hizo señal? Alguien diría, nada le costaba hacerlo. Sí, no le costaba nada. Lo que pasa es que no estaba en su voluntad hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien le exige a usted algo y usted lo hace, no lo está haciendo usted. Lo está haciendo, o sea, la otra persona es la que tiene el control sobre usted o la autoridad sobre usted. Y en este caso, nadie podía tener control sobre Jesús. Nadie podía exigirle absolutamente nada. Ahora, eso es una razón, ¿verdad? Es como cuando el diablo se le presentó en la tentación y le decía: haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús pudo haberlo hecho, pero no lo hizo porque si no hubiera escuchado a la voz del enemigo, y si uno escucha la voz del enemigo, termina siendo uno esclavo del enemigo. Y en este caso pasa lo mismo. Esa voz que le decía: deme una prueba, no eran los fariseos, era el enemigo hablando. Y si él hacía la prueba, terminaba siendo esclavo de ellos también. Entonces por eso es que no se hace. 1 y 2, porque no le iban a creer, porque habiendo visto tantas señales y tantos milagros, aún así no le creyeron. Uno más no iba a hacer la diferencia. Lo que iba a hacer era más bien que Jesús fallara, y por eso él no lo hace, ¿verdad? Entonces continuamos y se fue ya al otro lado. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de los Herodes. Con la de Herodes. En este caso, bueno, sí, la de Herodes, ¿verdad? Que era un hombre que reinaba una región, pero también tenía unos seguidores que se llamaban como heroditas, algo así, que andaban mucho con los fariseos, y estos eran
seguidores del rey y andaban en sus cosas, ¿verdad? Y entonces yo creo que la referencia es más a ese grupo de personas que eran como seguidores de Herodes y los fariseos. Entonces Jesús dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de esas personas. Ellos comentaban entre sí: ¿lo dice porque no tenemos pan? Al darse cuenta de esto, Dios les dijo. Aquí nuevamente me encanta cómo Jesús les dijo cómo Jesús tenía su temperamento, ¿verdad? Él le molestaban algunas cosas y esta fue una de las que le molestó, ¿verdad? Dice: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? Tienen la mente embotada. Es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. Cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: ¿y todavía no entienden? Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Entonces vemos aquí, antes de que pasara el versículo del 21 al 22, dice: Jesús les pregunta que todavía no entienden. Y lo que Jesús se refería era, cuando hablaba de levadura, no se refería a la levadura del pan, se refería a ese ingrediente que se mezcla con los demás para que crezca. Ahora, la levadura de los fariseos era justamente ese ingrediente que, si nosotros lo dejamos entrar, él va a ir creciendo, pero es un ingrediente malo. Anteriormente lo vimos como una lista que Jesús nos dio de toda esa serie de pecados que contaminan nuestro cuerpo. Entonces es algo similar a lo que Jesús se refería en este caso. No estaba hablando del pan, estaba hablando de literalmente los fariseos y de sus rituales y de todas sus tradiciones que al final contaminan el cuerpo. Y les decía a ellos que tengan cuidado. A eso es lo que se refiere. Vamos a anotar aquí, y también quiero anotar señal del cielo que le pidieron ahí. Perdón. Entonces dice que llegó a Betsaida. Dice en el 23: él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús le ordenó que no lo hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles. Voy a anotar aquí. Y vean qué importante aquí, porque nuevamente yo recalco que él nunca se llamó como Cristo, Hijo de Dios, a sí mismo, pero él no lo negaba. La razón era justamente porque él quería que la gente se diera cuenta. En este caso él preguntó que quién dicen los demás que soy.
¿verdad? Y ellos le dicen, un profeta, Juan el Bautista, Elías, etcétera. Y ustedes que están cerca de mí, ¿quiénes dicen ustedes que soy? A ver si les había caído la peseta, ¿verdad? Como hicimos. Y Pedro muy impetuosamente responde directo y dice, eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces dice, luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Jesús conocía lo que vino, conocía que iba a pasar y conocía que iba a pasar después. Lo que Jesús vivió no fue cuestión de suerte o de, ¿cómo es que se dice? Quedó en manos se me fue la palabra. Pero así como ahí a la suerte, ¿verdad? Como iba pasando, no, él ya sabía todo. Por lo que nos deja esto y nos confirma que no fue algo que no fue planificado. O sea, ya todo estaba planeado y todo funcionaba para sus planes. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús le dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aquí vemos un episodio de Pedro, donde aquí primeramente él reconoce que Jesús es el Cristo. Y en el siguiente episodio vemos que Jesús lo reprende y lo llama Satanás de una forma muy directa y lo reprendió, lo regañó, ¿verdad? Entonces, nosotros como seres humanos podemos fallar así, o sea, podemos dar un halago y la siguiente palabra dar una condenación. Y como hombres a veces nos pasa, la verdad, a veces no conectamos lo que decimos con la lengua y somos muy impulsivos. Entonces, eso es algo que nos dice que es normal, pero que no está bien, ¿verdad? Y debemos de comenzar a trabajar en eso. Hay gente que dice, es que yo soy así, o es que así nací. Y eso es un engaño. Realmente ni eres así, ni naciste así. Tienes que volver a cambiar eso, ¿verdad? Y trabajar justamente en eso. Pero no es que está mal, ¿verdad? Que estoy roto, que así nací, no. Es simplemente una circunstancia que usted tiene que adaptar, así como yo la he adaptado en mi vida y no soy perfecto. Y a veces también meto las patas y cometo mis errores, ¿verdad? Pero trato cada vez de que mis palabras sean menos hirientes y que sean cada vez más sabias, más pensadas, ¿verdad? No tan impulsivas e imprudentes como lo solían ser años atrás, y aún así eso no me evita que pueda cometer errores en la actualidad. Entonces lo tomamos en cuenta y vamos creciendo, no pasa nada, lo importante es poder verlo para mejorarlo, ¿verdad? Entonces dice aquí, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, y si alguien quiere ser mi discípulo, les digo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Negarse a sí mismo es a todos los deseos que nosotros tenemos, y esa cruz es que cada deseo, cada circunstancia tiene que ser con un objetivo por Cristo. Eso es negarse a uno mismo, ¿verdad? A los pecados de la carne, a todo lo que la sociedad le dice a uno, ¿verdad?, que haga, y lo que a veces parece ser normal, pero no lo es, ¿verdad? Entonces usted tiene que ir en contra de eso. Y evidentemente va a haber un sacrificio que hay que hacer, ya sea a nivel personal de voluntad, pero también muchas veces hay amigos que hay que quitar, hay cosas que hay que dejar de ver,
y hay hábitos que debemos también dejar aparte, ¿verdad? Entonces eso también requiere un esfuerzo y un sacrificio que debemos poder aceptar y poder llevar por, por Cristo, no por nuestras fuerzas, ¿verdad? Primero hay que entregárselo a Cristo y que Cristo nos dé la fuerza para que nosotros podamos ir avanzando, porque por nuestra propia fuerza no es sostenible para nada. Continúo leyendo en el versículo 35, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Eso se refiere a que la va a perder aquí en la sociedad, en este mundo. Pero el que pierda su vida por mi causa, por el evangelio, la salvará. Entonces nosotros vemos cómo Jesús nos dice, vayan en contra de la tendencia de este mundo, ¿verdad? Si el mundo me dice, los bienes son importantes, yo tengo que decir, no, los bienes no son importantes, yo soy la persona importante. Son un recurso nada más los bienes. Y eso va a generar conflicto porque la sociedad o el sistema me dice consuma y yo voy a decir no voy a consumir. Entonces ahí va a haber una lucha en el que en esta vida se va a ver como una pérdida, pero realmente la estoy ganando, porque aquí Jesús dice que por causa de él nosotros somos salvos, ¿verdad? Y él se refiere a la vida eterna. Pero para eso hay que luchar en contra de las tendencias de este mundo, ¿verdad? Hay tantas tendencias, se ve la pornografía, la moda, estos grupos de género que son un montón, ¿verdad? Lo que parece ser normal, las malas palabras, los dichos vulgares, o sea, tantas cosas que nosotros debemos de ir en contra de eso, pero que al final, lejos de causarnos un prejuicio, nos va a beneficiar, y por causa de Cristo nosotros vamos a ser salvos, ¿verdad? En el 36 dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Y esto tiene toda la razón. O sea, de nada sirve tener todo el dinero del mundo, de nada sirve tener todos los amigos del mundo, de nada sirve tener todos los carros, las casas, póngale usted el nombre, ¿verdad? Las mujeres del mundo, si al final va uno a perder la vida. Vamos a pensar, o sea, si llegamos a vivir 80, 90 años, digamos que 90 años, son 90 años, pasan rapidísimo. Compare eso con 1000 años, 2000, 5000, 6000, una eternidad. Entonces uno ve que realmente no vale la pena tener esas cosas en un pedacito de tiempo comparado con una eternidad. O sea, si eso a mí me va a costar la vida eterna, no sirve absolutamente de nada. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra perspectiva y luchar en contra de ese criterio que el sistema nos sigue inyectando día a día, ¿verdad? Porque esto no es una lucha de ya y ya, hoy, nada más, no. Es una lucha diaria que nosotros debemos ir reforzando nuestra convicción de a quiénes servimos nosotros y cómo es que nosotros buscamos ser mejores versiones para Cristo, ¿verdad? Entonces ahí es donde se da realmente el valor de lo que yo soy por lo que Cristo hizo en mí, no de lo que yo pueda conseguir en este mundo, ¿verdad? Continúo. Ok, se puede dar a cambio de la vida. ¿Qué podría usted decir? Ok, le doy mi vida a cambio, no sé, por un lingote de oro. Y entonces usted recibe el lingote y se muere de una vez. O sea, no tiene absolutamente nada de sentido. No hay beneficio en eso. Y nosotros debemos aprender a ver ese beneficio. ¿Qué recibo yo y qué beneficio obtengo inmediatamente? Y aquí, ¿qué se puede dar a cambio de la vida? Quiero un McLaren, un carro del año, un Ferrari. Te lo doy e instantáneamente pierde la vida. ¿Está de acuerdo? Sí. No tiene sentido, ¿verdad? Mejor andar en el bus o en lo que sea que uno pueda andar, pero con vida, que perderla por obtener algo a cambio. Si alguien se avergüenza de mí
Jesús hablando, ¿verdad? Se avergüenza de Jesús, de mis palabras, en medio de esa generación adúltera y pecadora. También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Voy a anotar el zap. ¿De qué sirve el mundo entero y más o menos, como para que quede la idea? Entonces, vemos que aquí Jesús está diciendo que se avergüenza de mí. Esto es muy importante. Nosotros no tenemos que tener vergüenza en lo más mínimo de nuestra relación con Cristo, de decir que somos cristianos. Nada, o sea, es muy diferente porque la gente dice, es que hay gente cristiana que hace cosas malas. Sí, pero en el mundo hay gente más mala y hace cosas más malas. Y el cristianismo no es ser perfecto, ¿verdad? Y sí, habrá muchos que digan que son cristianos y realmente no lo son de corazón. No han cambiado, no han recibido a Cristo. Así como hay muchos liguistas o sapricistas que son unos pancistas y que van con Heredia cuando Heredia va ganando, o yo qué sé, ¿verdad? Es justamente el mismo caso, ¿verdad? O gente que trabaja en una empresa pero que no es fiel a esa empresa, ¿verdad? O que tiene una familia y no es fiel a esa familia, que tiene papás y no es fiel a sus papás, ¿verdad? O a sus amigos. Póngale usted el nombre que quiera. Entonces, nosotros vemos que siempre van a haber esos fallos, siempre van a haber esos grupos y van a fallar. ¿Cuál es la diferencia? Que yo como hijo, yo no me puedo avergonzar porque hay un montón de hijos malos. O sea, no me importan los demás. Yo tengo una convicción de cómo soy yo como hijo y a quién debo honrar, y es justamente a mis padres, ¿verdad? Y trato de hacerlo de esa forma. Igual aquí yo trato de honrar siempre a Dios, siempre trato de defenderlo y no me avergüenza decirle a la gente que soy cristiano. No me avergüenza orar en restaurantes, no me avergüenza orar con gente incluso que es atea. A mí no me interesa, tengo muy clara mi convicción y la defiendo, ¿verdad? Porque si hago así un paréntesis, porque a veces uno no puede defender algo que no conoce, ¿verdad? Y aquí es donde yo hago hincapié en que realmente es importante leer la Biblia y conocer quién era Jesús y qué hacía Jesús y cómo pensaba Jesús. Porque cuando usted empieza a conocer a Jesús, usted se da cuenta de quién es Jesús y usted ahora lo puede defender. Y lo defiende no porque él necesita que lo defienda, sino porque usted realmente lo ama y usted desea defender lo que él hizo, ¿verdad? No se trata de una cuestión de que él necesite nuestra ayuda. Él sigue siendo Jesús, crean o no, lo insulten o no, a él no le afecta eso. Él sigue siendo Jesús, y nosotros, aquí dice que no nos avergoncemos de él. No nos avergoncemos de él, porque él se va a avergonzar de aquellos que se avergüencen de él. Entonces eso es algo que nosotros debemos de reconocer, ¿verdad? Y él hace aquí la salvedad de que en medio de esta generación adúltera y pecadora, y esto siempre va a suceder. O sea, va a haber personas en entornos en el que nosotros estamos seguros, y van a haber entornos en el que no, ¿verdad? Que vamos a estar expuestos al mundo y el mundo no va a entender estas cosas, ¿verdad? Y entonces muy probablemente vayan a atacarnos, vayan a señalarnos, vayan a etiquetarnos, y usted simplemente no se avergüence. Sepa que usted, su fe está en Cristo, y que nuevamente él dice: ¿qué se puede dar a cambio de la vida? Nadie le puede dar nada a usted a cambio de su propia vida. El único que yo sé que tiene autoridad
para darle vida eterna a usted y vida en abundancia es Jesucristo. Después de eso, nadie más. Entonces, ni se estrese, ni se preocupe y mantenga su convicción. Pero nuevamente, siempre busque conocerlo cada vez más para ir generando ese vínculo, esa intimidad con Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí terminamos con el capítulo 8 del libro de Marcos. Nuevamente dejamos las notas. Importante siempre es que deje sus notas, ¿verdad? Y agradecerles nuevamente por el espacio, por esta lectura bíblica. Recordarles siempre que usted es importante, usted es valioso y sin importar lo que diga la gente, ¿verdad? Y realmente si usted no lo cree, está bien, no lo crea, no pasa nada. Pero crea en Jesucristo y en lo que Él dice. Y Él dice que nosotros somos valiosos e importantes. Y como lo mencionamos varias veces, a veces es tanta cosa a nuestro alrededor, tanto ruido, tantas cosas que perdemos ese enfoque de quiénes somos, ¿verdad? Y es tanta la bulla externa que nos hace a nosotros fallar. Es esa contaminación muchas veces del pecado inherente en nosotros, nos hace fallar una y otra vez y otra vez y otra vez, pero nosotros no somos el reflejo del pecado, para nada. El pecado está ahí y nos hace como unos lentes en los cuales nosotros vemos la vida de una forma, pero realmente es un engaño. No es así la verdadera vida. Entonces es importante que usted, su valor no depende de lo que usted hace, ¿verdad? Sino depende de lo que Cristo hizo. Así de fácil. No hay nada más que agregar. Entonces, si usted piensa que usted es un mal esposo, que usted es un mal estudiante, que usted es un mal compañero, que usted es un mal padre, lo que sea, es simplemente que no ha sabido enfocarse y poner su mirada en lo que es realmente valioso, porque si usted lo hace, va a dejar todos esos errores atrás y se va a ver esa persona transformada, esa persona que siempre estuvo ahí. Entonces lo invito a seguir luchando, a seguir avanzando y confiando en Cristo, que al final es lo que realmente importa. Entonces les agradezco por el tiempo. Nos vemos en el siguiente video de Virtus y espero que pasen un excelente día. Hasta pronto y recuerde aplicar estas cosas para su vida, para sus experiencias y las circunstancias que estén viviendo. Pero usted puede, siga adelante, siga luchando, que usted es valioso. Pura vida. Nos vemos en el siguiente video.